Necesitamos más psicología, necesitamos más comprensión de la naturaleza humana, porque el único peligro real que existe es el propio hombre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que quizás no eres quien crees que eres? Que los pensamientos que tienes, las decisiones que tomas, los deseos que parecen tuyos, pueden no haber venido de ti. ¿Y si te dijera que hay una fuerza oculta dentro de ti, silenciosa, profunda y oscura, que ha estado guiando tu vida desde el primer día sin que siquiera te des cuenta? No, esto no es una teoría de la conspiración, esto es psicología. Y si hay un nombre que necesitas conocer para entender lo que realmente ocurre dentro de tu mente, ese nombre es Carl Gustav Jung. ¿Estás cansado de repetir los mismos errores, de sabotear tus relaciones, de sentir que algo te frena, te hunde, incluso cuando todo parece ir bien? Tal vez sea tu sombra, tal vez sean los arquetipos, tal vez sea el inconsciente colectivo gritando por atención. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Y por qué debería importarte? Porque ignorar estos aspectos de tu psique es como caminar con los ojos vendados por un campo minado. Te lastimarás, repetirás patrones, sufrirás y lo peor, lo llamarás mala suerte o destino. Carl Jung no es solo un psicólogo, es un cartógrafo del alma humana. Mapeó los rincones más ocultos de la mente a donde nadie más tuvo el valor de ir. Y lo que descubrió puede cambiar todo lo que crees saber sobre ti mismo. Este video no es una biografía, no es un resumen, es un espejo, y te mostraré lo que has estado evitando mirar durante años. Pero ten cuidado, una vez que entiendas las ideas de Jung, no habrá vuelta atrás. Comenzarás a ver cosas que antes pasaban desapercibidas. Reconocerás a los monstruos que viven dentro de ti. Y quizás, por primera vez, entenderás que el mayor enemigo de tu vida no está allá afuera, está dentro. La buena noticia es que este enemigo puede convertirse en tu mayor aliado, pero solo si tienes el coraje. Así que respira hondo, despeja tu mente y prepárate, porque esto es, sin exagerar, la única explicación sobre Jung que realmente necesitas escuchar. Y después de ella, nunca más te verás a ti mismo de la misma manera. Carl Jung no era un psicólogo corriente. No solo le interesaba curar síntomas o ajustar a las personas a una sociedad enferma. Él quería ir más profundo, mucho más profundo. Quería comprender el alma humana. Jung miró al abismo de la psique y tuvo el coraje de sumergirse en él. Y lo que encontró allí cambió la historia de la psicología para siempre. Nacido en Suiza en 1875, el joven Jung creció rodeado de simbolismo religioso, rituales y una atmósfera llena de silencio y misterio. Desde temprana edad intuyó que había algo más en la experiencia humana, algo que no podía explicarse meramente con palabras o lógica. No es de extrañar que se convirtiera en el discípulo más brillante de Sigmund Freud, pero también sería quien se atrevería a cuestionarlo. Freud creía que todo en la mente humana giraba alrededor del deseo sexual reprimido. Jung vio algo más, vio profundidad, vio arquetipos, símbolos, mitos, fuerzas colectivas. Mientras Freud miraba al pasado inmediato, Jung miraba miles de años atrás, tocando las raíces ancestrales de nuestra existencia, y por eso la ruptura entre ambos fue inevitable. Jung no quería solo tratar enfermedades mentales, quería restaurar la conexión perdida del ser humano con su esencia. Creía que la psique era un sistema vivo, dinámico, lleno de tensiones opuestas, luz y sombra, razón y emoción, masculino y femenino, y que el sufrimiento no era un error de la existencia, sino una llamada a la transformación. Creó una nueva forma de ver al ser humano, la psicología analítica, un camino que no busca borrar lo que está mal en ti, sino entender, integrar, hacer consciente lo que ha sido rechazado, oculto,
negado, porque para Jung el verdadero enemigo no era el sufrimiento, era la inconsciencia. ¿Por qué importa todo esto aún? Porque la sociedad de hoy sigue enferma. Seguimos atrapados en patrones destructivos. Seguimos ignorando nuestras emociones, anestesiando nuestro vacío, huyendo del dolor. Y Jung no solo lo predijo, sino que ofreció un camino, un mapa hacia nuestro interior, una oportunidad para entender por qué nos sentimos tan desconectados y qué debemos hacer para reconectarnos. No te ofrece respuestas fáciles ni promesas vacías. Te ofrece algo que nadie más te da, la verdad sobre ti mismo. Una de las verdades más perturbadoras que Jung reveló al mundo es que existe una capa de la mente humana que no es individual, sino compartida por toda la humanidad. Un océano profundo de símbolos, imágenes y fuerzas que dan forma a nuestras vidas, aunque nunca seamos conscientes de ello. La mayoría de las personas piensa que sus pensamientos, sentimientos y miedos son únicamente suyos, que todo lo que ocurre dentro de la mente es resultado de la experiencia personal, la infancia, la cultura, los recuerdos individuales. Pero Carl Jung desafió radicalmente esta idea. Reveló que existe una capa más profunda de la psique, más antigua y poderosa, que no te pertenece y sin embargo te gobierna. La llamó el inconsciente colectivo. Imagina tu mente como una pequeña isla. Todo lo que has vivido, tus recuerdos, tus traumas, tus historias, está ahí. Pero debajo de esta isla existe un océano oscuro invisible compartido por todos los seres humanos. Un mar donde nadan símbolos, imágenes y patrones que se han formado a lo largo de miles de años. Son mitos ancestrales, arquetipos primordiales, fuerzas que existían mucho antes de que nacieras y que aún viven dentro de ti, moldeando la forma en que piensas, amas y sufres. El inconsciente colectivo no es una metáfora bonita, es una realidad psíquica que se manifiesta en sueños, fantasías, religiones, las películas que nos conmueven, las historias que perduran siglos. Por eso civilizaciones diferentes en tiempos distintos crearon mitos similares con héroes, sabios, monstruos, viajes y redenciones. Estas historias no son solo invenciones culturales, son reflejos de la propia estructura del alma humana. Jung creía que detrás de cada comportamiento humano existe un patrón arquetípico. Cuando sientes miedo al abandono, estás tocando un arquetipo ancestral. Cuando sientes una necesidad profunda de pertenecer, de encontrar sentido, de superarte, estás siendo guiado por fuerzas que han estado presentes desde el amanecer de la humanidad. Y esa es exactamente la razón por la que ignorar el inconsciente colectivo es como ignorar la gravedad. Puedes fingir que no existe, pero seguirá tirando de ti hacia abajo. Se manifestará en tus relaciones, en tus elecciones, en tus repeticiones, hasta que te des cuenta de que no solo luchas contra tus propios fantasmas, sino contra los fantasmas de toda la humanidad. Pero ¿qué vive exactamente dentro de este inconsciente colectivo? ¿Quiénes son estas fuerzas invisibles que moldean tu comportamiento sin que te des cuenta? Jung les dio un nombre: arquetipos, formas universales presentes en todos nosotros que actúan como patrones de comportamiento, emoción y pensamiento. Y entre todos los arquetipos hay uno que es el más ignorado, el más temido y el más peligroso. Vive dentro de ti, y mientras no lo mires, seguirá controlando tu vida. ¿Alguna vez has hecho algo de lo que luego te arrepentiste profundamente y ni siquiera pudiste explicar por qué? ¿Alguna vez has explotado de ira con alguien y luego dijiste, ni siquiera sé qué me pasó? ¿Alguna vez has sentido envidia, celos, ira, orgullo, pero elegiste ignorar o justificar esas emociones en lugar de enfrentarlas? Entonces ya te has encontrado con tu sombra, solo que no tuviste el coraje de mirarla.
Carl Jung creía que todo ser humano lleva dentro un lado oscuro, una parte rechazada, reprimida, negada, compuesta por todo lo que no quieres admitir que existe en ti. Tus impulsos más vergonzosos, tus deseos inaceptables, tus debilidades, tu arrogancia, tu crueldad, tu necesidad, tu vanidad, tu furia. Todo esto vive dentro de ti. Y cuanto más intentas reprimirlo, más fuerte se vuelve esa fuerza. La sombra es todo lo que intentaste ocultar para ser aceptado. Es lo que tuviste que sofocar para encajar. Es el niño que fue podado, el adolescente que tuvo que callar, el adulto que aprendió a sonreír mientras se desmoronaba por dentro. Y aquí está la verdad brutal. Todo lo que no enfrentas en tu sombra comienza a controlar tu vida bajo la superficie. La sombra no desaparece. Se disfraza, se manifiesta en los juicios que haces de los demás, en la ira que explota sin razón, en la vergüenza que paraliza, en la voz interna que te dice que no eres suficiente, en el autosabotaje que te impide avanzar siempre en el momento más importante. Y cuanto más crees que eres una buena persona, más peligrosa se vuelve tu sombra. Porque no reconoces la ira, el egoísmo, la envidia como partes de ti mismo. Así que los proyectas en el mundo. Empiezas a ver el mal siempre en los demás y nunca en ti mismo. Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. En otras palabras, mientras sigas fingiendo que la sombra no existe, seguirás dominado por ella. Repetirás los mismos patrones. Elegirás a personas que te lastimen, sabotearás tus oportunidades, huirás del amor, del éxito, de la libertad, porque en el fondo crees que no los mereces. Pero hay un camino, hay una manera de confrontar esta oscuridad, no para destruirla, sino para integrarla, porque la sombra no es solo destrucción, también contiene poder. Guarda la energía cruda que, si se canaliza bien, puede transformarte por completo. Traducción al español. Pero para eso necesitas estar dispuesto a adentrarte en un territorio peligroso, enfrentar partes de ti mismo que han sido desterradas, olvidadas, sofocadas. Es en este enfrentamiento donde comienza el verdadero proceso de autoconocimiento. Y Jung nombró este proceso. Lo llamó individuación, un camino difícil y largo, pero absolutamente necesario para quienes quieren ser verdaderamente libres. En la próxima parte entenderemos cómo funciona este proceso y por qué es la única forma real de volverse completo. Porque mientras sigas viviendo en fragmentos, seguirás viviendo en conflicto. La mayoría de las personas pasan toda su vida tratando de encajar, complaciendo a sus padres, cumpliendo expectativas sociales, ajustándose a los estándares impuestos por la cultura. Se moldean, se deforman, se anestesian, todo para evitar confrontar quiénes son realmente. Pero en el fondo hay un vacío, una incomodidad, una sensación de que falta algo esencial. Carl Jung sabía exactamente qué era eso. Lo llamó la ausencia de individuación. La individuación no es autoayuda barata. No se trata de vivir tu mejor versión o manifestar abundancia. Es el proceso brutal, intenso y profundo de convertirse en un ser humano completo. Es el enfrentamiento con la propia sombra, la integración de los opuestos internos, la reconexión con el alma. Es dejar de ser solo una máscara, lo que Jung llamó la persona, y empezar a descubrir el verdadero yo que vive detrás de ella. Individuarse es morir a lo que creías ser para renacer como algo más auténtico. Es el colapso del ego, la ruptura de las ilusiones. Es enfrentar las partes de ti que has negado durante décadas. Es descubrir que no eres tan bueno como te gustaría, ni tan malo como temes. Es aceptar que eres luz y oscuridad, fortaleza y fragilidad, coraje y cobardía, todo al mismo tiempo. Y aquí está la parte que nadie te dice: este proceso duele mucho,
porque requiere que sueltes las mentiras que construiste para sobrevivir. Exige que dejes de culpar a otros y empieces a asumir la responsabilidad de tu propia vida. Te exige que dejes de vivir para ser aceptado y empieces a vivir para ser completo. La individuación no ocurre de golpe. Se revela en crisis, pérdidas, rupturas. Cada vez que algo en ti muere, una creencia, una relación, una identidad, algo nuevo nace en su lugar. Pero esto solo sucede cuando estás dispuesto a enfrentar la incomodidad, la duda, el caos. Jung dijo que el encuentro con el sí mismo es, por naturaleza, una derrota para el ego. Y tenía razón. La mayoría prefiere no seguir este camino. Prefieren la comodidad de la ignorancia. Pero aquellos que tienen el coraje de enfrentar la oscuridad descubren algo invaluable: libertad. Porque al integrar tus partes rechazadas, al confrontar tu sombra, al escuchar a tu alma, te conviertes en lo que siempre has sido, pero nunca tuviste el valor de ser. Y el alma habla todo el tiempo. Simplemente no usa palabras, usa símbolos, imágenes, historias. Habla a través de tus sueños. Y si sabes escuchar, puedes descubrir secretos a los que la razón nunca podría acceder. En la próxima parte, entraremos en este territorio misterioso. Exploraremos lo que Jung llamó el lenguaje simbólico de la psique y entenderemos por qué tus sueños pueden ser la clave de tu transformación. Mientras el mundo moderno se burla de los sueños, tratándolos como un sinsentido o un ruido aleatorio de la mente, Carl Jung fue en la dirección opuesta. Para él, los sueños son la voz de la psique, no son ruido, son mensajes codificados, misteriosos, simbólicos, pero nunca inútiles. Cada noche, cuando duermes, algo dentro de ti despierta y empieza a hablar. Pero el problema es que no has aprendido a escuchar. Jung veía los sueños como intentos del inconsciente por restaurar el equilibrio psíquico. Cuando la conciencia se aleja demasiado de la esencia, el inconsciente envía imágenes, escenas, arquetipos, símbolos, todo lo necesario para devolverte al centro. Los sueños, por tanto, no son solo registros de experiencias diarias, son guías, direcciones, invitaciones, advertencias, a veces incluso alertas. Piensa en esto. ¿Por qué sueñas que caes cuando estás perdiendo el control en la vida real? ¿Por qué sueñas con que se te caen los dientes cuando te sientes debilitado? ¿Por qué aparece el mismo símbolo repetidamente, incluso en sueños diferentes? Esto no es coincidencia. Esta es el alma tratando de comunicarse, pero el alma no habla en lenguaje racional, habla en símbolos. Y aquí viene una de las mayores contribuciones de Jung, el estudio del simbolismo arquetípico. Leones, serpientes, casas, bosques, espejos, puertas, túneles, madres, sombras. Estos elementos no aparecen en tus sueños por casualidad. Representan partes de tu psique. Son piezas de tu alma tratando de emerger. Y cada símbolo tiene una energía, una función. Una casa, por ejemplo, puede representar tu ser interior. Una serpiente puede indicar transformación. Una escalera puede apuntar al ascenso espiritual o al descenso al inconsciente, dependiendo de la dirección. Un espejo puede ser el reflejo de la sombra que no quieres ver. Entender este lenguaje es como aprender una lengua antigua, el lenguaje de tu alma. Jung creía que cuanto más ignoramos los símbolos de los sueños, más nos alejamos de nosotros mismos. Y cuando nos alejamos del centro del alma, nos perdemos. Entramos en una crisis, nos volvemos ansiosos, deprimidos, desorientados. Perdemos el sentido de dirección porque perdemos la conexión con la brújula interna. Los sueños son esa brújula, e ignorarlos es como taparse los ojos mientras caminas por un laberinto. ¿Quieres saber quién eres realmente? ¿Quieres entender por qué atraes ciertos patrones? ¿Por qué te sientes estancado?
¿Por qué cargas con ciertos miedos? Mira tus sueños, escríbelos, reflexiona sobre ellos, enfréntate a tus símbolos, contienen respuestas que tu mente consciente no puede formular. Pero los sueños no son los únicos que hablan en símbolos. Hay una fuerza mucho más profunda, antigua e influyente que también se manifiesta a través de ellos. Los arquetipos son los personajes invisibles que viven dentro de ti, los verdaderos directores del teatro de tu vida. En la próxima parte revelaremos quiénes son estos arquetipos y cómo moldean tus emociones, decisiones y relaciones. ¿Alguna vez, incluso cuando crees tener el control, te has sorprendido actuando de manera extraña, como si no fueras tú mismo? ¿Has sentido que repetías patrones cuyos orígenes ni siquiera conoces? ¿O que siempre atraes el mismo tipo de persona, el mismo tipo de dolor, el mismo tipo de historia? Carl Jung sabía exactamente por qué sucede esto. Porque dentro de ti viven fuerzas invisibles, verdaderos personajes psíquicos que no solo influyen en tus decisiones, sino que escenifican tu vida. Estas fuerzas se llaman arquetipos. Los arquetipos son estructuras universales de la psique. No son ideas que aprendiste, son patrones ancestrales con los que naciste. Son tan antiguos como la humanidad misma. Residen en el inconsciente colectivo. Son como modelos internos que moldean tus comportamientos, tus emociones, tus narrativas personales. Y la parte más inquietante: puedes pasar toda tu vida siendo guiado por un arquetipo sin darte cuenta nunca. Jung identificó varios de estos arquetipos. El héroe, por ejemplo, representa la fuerza que busca superar, que enfrenta desafíos y trata de lograr algo grandioso. El sabio es el que busca conocimiento, verdad, discernimiento. La sombra, como hemos visto, representa todo lo reprimido y negado. El ánima y el ánimus representan lo femenino en los hombres y lo masculino en las mujeres, energías que necesitan integrarse para que nos volvamos completos. Estos arquetipos no son solo ideas, tienen energía. Cuando un arquetipo domina la psique, te posee literalmente. Toma el volante de tu conciencia y dirige tu vida sin pedir permiso. Por eso a veces actúas como otra persona. Por eso ciertas relaciones te arrastran a dinámicas que parecen sacadas de un guión preescrito. Estás viviendo bajo el mando de un arquetipo activado. Las personas que salvan a todos a su alrededor, incluso mientras se destruyen por dentro, a menudo están dominadas por el arquetipo del héroe. Aquellos que buscan aprobación constante, temiendo el rechazo, pueden estar atrapados en el arquetipo del niño herido. Alguien que parece siempre atraído por el caos y la destrucción, probablemente vive bajo el dominio de la sombra no integrada. Y aquí está el punto. Estos arquetipos no son enemigos, pero cuando son inconscientes, te esclavizan. Cuando se reconocen e integran, te potencian. Son llaves, portales. Cuando empiezas a reconocer quién habla dentro de ti, empiezas a tomar el control de tu propia narrativa. Pero para eso necesitas ser consciente. Necesitas aprender a identificar estas voces internas, estos patrones simbólicos, estas fuerzas míticas que se esconden en tus relaciones, en tus reacciones, en tus deseos. Porque solo entonces dejas de ser un personaje y te conviertes en el autor de tu propia historia. Y es precisamente aquí donde las ideas de Jung se vuelven aún más urgentes. Porque hoy, más que nunca, estamos siendo bombardeados por estímulos, distracciones y presiones que nos alejan de nuestra esencia. Vivimos en un mundo que nos empuja hacia afuera y nos desconecta por completo de lo que existe dentro. La consecuencia: un vacío, un colapso del significado, una crisis espiritual enmascarada como estrés, depresión y ansiedad. En la próxima parte, entenderemos por qué las ideas de Jung son más relevantes hoy que nunca
y cómo pueden ofrecer respuestas al caos psicológico de la vida moderna. Si lo que estás escuchando resuena contigo, encontrarás un valor real en mi ebook, Más allá de la sombra. Desglosa las ideas centrales de Jung y te da herramientas para entenderte más profundamente. El enlace está en el comentario fijado. Vivimos en la era de la información y sin embargo nunca hemos estado tan desorientados. Tenemos acceso a todo el tiempo y sin embargo vagamos, perdidos, fragmentados, exhaustos. La modernidad nos prometió libertad, pero nos entregó ansiedad. Nos prometió conexión, pero nos ahogó en comparaciones vacías. Traducción al español. Y en medio de este ruido constante, una pregunta silenciada grita en el interior de millones. ¿Quién soy realmente? Es precisamente en este punto que la obra de Carl Jung se vuelve más relevante y más necesaria que nunca. Jung no ofrecía fórmulas prefabricadas, no vendía felicidad en pastillas, tampoco prometía el éxito con pensamiento positivo. Lo que ofrecía era algo infinitamente más poderoso, un camino de regreso al alma, una ruta de reintegración con todo lo que ha sido olvidado, sofocado, distorsionado por una sociedad obsesionada con la productividad, la apariencia y el rendimiento. Él previó el colapso de la identidad, vio cómo el hombre moderno sería consumido por la persona, la máscara social que usamos para ser aceptados, admirados, promovidos. Supo que, al ignorar la sombra, nos volvemos esclavos de las fuerzas que fingimos no tener, que al rechazar nuestros sueños, cortamos el puente hacia el inconsciente, que al burlarnos de los símbolos y los arquetipos, perdemos el mapa de nuestro propio ser. Jung escribió sobre esto hace décadas, pero estuviera describiendo exactamente lo que está sucediendo. Personas que se sienten vacías, incluso rodeadas de logros. Relaciones cada vez más superficiales, frágiles, desechables. Crisis existenciales en jóvenes de 20 años. Explosiones de ansiedad, depresión y trastornos que la medicina trata de contener, pero no comprende. El mundo moderno nos vendió la ilusión de que podemos vivir solo en la superficie, pero el alma no acepta ser ignorada por mucho tiempo. Y cuando grita, no pide likes, pide significado, profundidad, integración. Jung no era un terapeuta para tiempos de paz, era un guía para tiempos de colapso, tiempos como ahora. Porque cuando todo afuera pierde su sentido, el estatus, el éxito, el control, es necesario volverse hacia adentro, y esta inmersión interna da miedo, porque dentro no solo encontrarás luz, encontrarás monstruos, traumas, máscaras, verdades dolorosas, pero también encontrarás algo que nadie puede darte, tu verdadero yo. No sanarás tu vida con frases hechas ni con atajos, pero si tienes el coraje de enfrentarte a ti mismo, de despojarte de las ilusiones, de sumergirte en este proceso que Jung llamó transformación interior, entonces sí, hay esperanza. Y este video está aquí para eso, para recordarte que hay un camino, que tu dolor tiene sentido, que no estás roto, solo estás fragmentado y puedes reconstruirte. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se inicia este viaje de regreso a uno mismo? ¿Cómo pasar de la teoría a la transformación real? En la próxima y última parte, cerraremos esta inmersión con una verdad cruda y necesaria, y te mostraremos por qué este video podría ser el punto de inflexión que tu alma ha estado esperando. Pasaste toda tu vida tratando de encajar, protegerte y pertenecer. Fingiste ser fuerte cuando estabas hecho pedazos. Sonreías cuando todo dentro de ti gritaba pidiendo ayuda. Y en algún punto del camino, olvidaste quién eras. Olvidaste tu esencia, tu misterio, tu caos creativo, tu alma. Pero ahora algo en ti ha empezado a despertar y no es casualidad que estés aquí. Jung creía que nada sucede por casualidad, que incluso los encuentros más accidentales son manifestaciones del inconsciente tratando de mostrarte algo.
Y quizás este video ha sido exactamente eso. Una llamada a dejar de huir, una llamada a dejar de mentirte a ti mismo, una llamada a abandonar la superficie y sumergirte en las profundidades de tu psique. Lo que Jung nos enseña no es fácil de escuchar, porque requiere coraje, requiere dolor, requiere responsabilidad, pero también es liberador. Porque en el momento en que entiendes que no estás roto, solo inconsciente, ganas poder. El poder para transformar, integrar, sanar. No necesitas entenderlo todo ahora mismo. No necesitas descifrar todos tus sueños o identificar todos tus arquetipos. Pero necesitas dar el primer paso, el paso de la honestidad. El paso de decir basta, basta de vivir en piloto automático, basta de negar tu dolor, basta de ser prisionero de una versión superficial de ti mismo. De ahora en adelante, todo cambia, porque ahora lo sabes, y lo que ha sido visto ya no puede volverse invisible. Y quiero hacerte una invitación. Si este video tocó alguna parte de ti que estaba dormida, comenta aquí abajo. Dime, ¿cuál de estas ideas te confrontó más? ¿Qué verdad te golpeó fuerte? ¿Qué parte de tu sombra sabes que necesitas mirar, pero sigues evitando? Porque solo con poner esto en palabras, ya estás llevando luz al inconsciente y este es el comienzo de la liberación. Si este video te pareció poderoso, el siguiente es igual de importante, quizás más, porque el viaje hacia adentro no termina aquí. Y el alma, cuando despierta, quiere más. Así que haz clic en el próximo video. Continúa esta inmersión porque apenas estás en el comienzo de lo que podría ser la mayor transformación de tu vida. Nos vemos allí.